que está por ahí, puede por favor orar para que este tiempo sea del Señor y que podamos aprender todos, por favor. Con gusto, hermana. Bueno, vamos a cerrar nuestros ojos, inclinar nuestra cabeza. Padre amado, te damos gracias, Señor, por este privilegio que nos permite hoy estar reunidos para aprender más de tu palabra. Te pedimos que le des la sabiduría, la ciencia y el conocimiento a la hermana Eva para que ella, Señor, nos transmita tu palabra para enriquecernos en ti, Señor, cada día más. Bendigo a cada uno de los que estamos reunidos aquí, Señor, que tu gracia y tu favor siempre, siempre sean en nuestras vidas. Te amamos y te damos gracias, Padre. Amén y amén. Amén. Gracias, hermana. Que Dios la bendiga, que Dios los bendiga a todos. Gracias por estar Amén. aquí. Hoy comenzamos un nuevo libro. Es el libro de Joel. Para los que ya lo leyeron, probablemente ya se dieron cuenta que es bien cortito, ¿verdad? Es bien cortito, entonces se supone que vamos a terminar más rápido. Eso suponemos. Estaba haciendo como una pequeña comparación del libro anterior. Ustedes saben que fue un impacto el ver cómo la vida completa del profeta fue utilizada para dar profecía y para mostrar el amor de Dios en el libro anterior. En este tiempo yo decía que es lo que más impacta en este libro, cuando estaba leyendo, qué es lo que más impacta. ¿Y qué es lo que utiliza el profeta aquí? Y si vemos, e- el profeta utiliza la naturaleza y específicamente los insectos y la naturaleza también cuando hay una sequía, cuando hay una o mucha lluvia, en este caso es la sequía. Utiliza todos esos elementos para ayudar al pueblo a que entienda la obra que va a hacer Dios. Es interesante, cada uno de los profetas es diferente. Este profeta realmente no nos dice mucho la palabra de él, solo da el nombre de quién es el papá, pero no nos dice completamente más información. No nos da mucha información de lo que es el profeta. Entonces, nos enfocamos en este libro más en lo que es la palabra que Dios está dando a su pueblo. En este caso, este profeta está con el sur, con Judea. Recuerdan que antes Oseas estaba con Israel o Efraín, como le llamamos. Aquí es con Judá. Judá, con ellos es los que él, en donde él se desempeña, en donde él empieza a hablarles, utilizando las cosas que han ocurrido, pero no cosas de guerra que han pasado antes o la vida misma de él, sino lo que han experimentado todos los que están en el pueblo. Por eso nos habla de todos estos diferentes, diferentes cosas que han ocurrido. Joel, el nombre de él es Jehová es Dios. A mí me parece esto muy interesante porque cuando usted dice Jehová es Dios o Yahvé es Dios, como lo traduzca cualquiera de sus estudios, eso significa es Dios único, completo, sobre todo. Y aquí estamos viendo que es un Dios soberano sobre todas las cosas, ya con el nombre del profeta. Ya podemos ver que Jehová es Dios, aún en la parte donde los insectos, aún en la parte del clima y de los trastornos que ocurren en el clima. Jehová es Dios de todo. Él es soberano, Él es quien decide. Y no hay, como dice la palabra, no hay ni una hoja que caiga sin que Él no lo sepa. El Señor es soberano, así que el nombre viene definitivamente
de acuerdo a esto. El tema del libro es el día del Señor. El día del Señor en juicio y restauración. El día del Señor es un término que lo vamos a ver aquí más adelante, que él lo utiliza varias veces. ¿Y qué significa el día del Señor? Hay algunos que han utilizado el día del Señor más que todo para decir, ay, el día del Señor es un día que hay que temblar. Pues sí, es un día que hay que temblar, pero vamos a ver más adelante quién definitivamente es quien debe tener temor a ese día, porque es un día de juicio, pero también es un día de restauración y eso lo vamos a aprender aquí en el libro de Joel. En este libro tenemos un pequeño problema. La parte en cuanto a la fecha que fue escrito, realmente no se puede decir con exactitud, porque generalmente para ubicar los libros lo que se ha hecho es se busca cuando nombra a algún rey. Entonces nosotros sabemos en qué años ese rey estuvo gobernando. Otras personas lo buscan de acuerdo a la terminología. Si hay algunas palabras de arameo, si hay algunas otras palabras que no corresponden. Y, y debido a que no hay algo muy concreto, tenemos realmente diferentes fechas. Tenemos primero la fecha estimada, que es la que encontré en el libro que estamos siguiendo de estudio, que es del 835 al 796 a.C. Esto porque no menciona cierta parte del templo y hay algunos argumentos. Después hay otros expertos que han estado estudiando también que dicen que aproximadamente del 701 a.C., antes de la invasión de Asiria, porque como ahí habla de que van a llegar ejércitos grandísimos, puede haber sido antes de la invasión de Asiria, por lo que el profeta está hablando y lo que está prediciendo. Hay otros que dicen que pudo haber sido del 598 al 588, que fue la invasión de Babilonia. Entonces, no tenemos una fecha exacta, pero lo que sí sabemos es que el mensaje del profeta, no importa la fecha en que haya sido escrito, es para nosotros y está vigente hoy. ¿Cómo lo sé? Porque está en la Biblia, porque el Señor ha decidido pasarnos ese mensaje a nosotros y nosotros podemos aprender de él. Y, y si vemos, cada escritor tiene su propia forma. Aquí el escritor utiliza una forma poética en ciertas partes y forma narrativa en otras. Algunas ustedes quizá van a sentir un poquito como que es un poema y en otra parte que es más bien una narración. Lo que sí estamos seguros en cuanto a Joel es que conocía mucho de las escrituras, porque él menciona varios versos de otros libros. Entonces él tenía mucho conocimiento de las escrituras. Por eso hay algunos que creen que fue un sacerdote, además de profeta. Recuerden que los sacerdotes eran educados desde pequeños, consagrados a Dios, y ellos aprendían las escrituras, se las memorizaban. Esto era parte de lo que ellos hacían, que definitivamente un sacerdote debía saber las escrituras. Bueno, diríamos que es una pena que más adelante los sacerdotes sabían las escrituras, pero no sabían el espíritu que venía en ellas, no las entendían. A veces podemos memorizar algo, pero no lo entendemos realmente. Usted se puede memorizar una fórmula matemática, pero no entiende bien cómo resolverla, ¿verdad? A veces, para algunas personas que nos puede costar cierta forma las matemáticas. O usted se puede memorizar los ríos que hay en Honduras, pero no conocerlos todos. Solo sabemos los nombres. Entonces, eso a veces ocurre. Sin embargo, Joel sí sabía de las escrituras y Joel sí tenía una relación
bien, bien íntima con el Señor. Él fue profeta, un profeta real, un profeta que cumplió con el llamado del Señor. Y es tanto que ahí vemos realmente que él casi no habla de sí mismo, no se menciona a él, no hay una biografía como en la parte anterior, no se menciona si tuvo esposa, no se menciona si tuvo hijos, es completamente diferente al otro libro, así que es algo fresco, es algo que vamos a comenzar esta vez, que es diferente. Joel, en cierta forma, tiene un mensaje parecido al de Miqueas y Sofonías, porque se enfrentan al problema que está pasando en su generación, en su tiempo. Ellos están enfrentando ese problema que estaba ocurriendo en ese momento y a la conclusión del libro, ellos tienen una promesa de restauración. Después, cuando veamos los otros libros, vamos a ver si realmente se asemejan o no. Pero aquí vamos a ver que hay un problema que está pasando en Judá y que el profeta está decididamente está en eso, tratando de hacerle ver ese problema y al final concluye con una promesa de restauración. Este mensaje habla de todo lo que es el entorno de Judá y Jerusalén. Aquí ya nos estamos hablando de Israel y Efraín. Aquí es Judá y Jerusalén, que también se le dice Sión. Ahí van a ver la palabra Sión. Cada una de estas se menciona 6 veces. Más adelante, cuando veamos leyendo, ahí vamos a ver que 6 veces dice Judá y 6 veces dice Sión o Jerusalén. Judá es el punto focal, las lamentaciones de Joel, porque él sabe que viene el día del Señor para esa generación durante él vive. Es necesario que nosotros, así como Joel, que él se lamenta y él ora y él dice, nosotros también miremos nuestra generación. Este es un enfoque distinto. Tenemos que ver nuestra generación. Por mi parte, quizás sería una generación que ya estamos en la tercera edad, como nos llaman, ¿verdad? Por ley, pero también yo sé que aquí hay algunos jóvenes que la generación de ellos está comenzando. Entonces también tenemos que ver nuestra generación y qué es lo que está sucediendo a nuestro alrededor. Tenemos que entender qué es lo que está pasando. No podemos hacer como los monjes de antes, que como era santificar, era separarse, se aislaban y se iban a una cueva. No, nosotros tenemos que estar aquí donde el Señor nos tiene ahorita y ver lo que está pasando a nuestro alrededor bajo los ojos de Dios. Valga esa aclaración. No verla solo con los ojos naturales, sino bajo el punto de vista de Dios. También habla de cuando todas las naciones van a ser derrotadas y juzgadas en una gran batalla. Aquí vamos a ver un poquito de lo que se le llama género apocalíptico, que generalmente, por lo menos yo antes creía que solo en Apocalipsis y en Daniel, pero realmente ya después leyendo la Biblia yo me di cuenta que hay de ese mismo género en diferentes libros, solo que no son todo el libro, pero sí hay palabras proféticas que se van a cumplir al final de los tiempos y aquí lo vamos a ver. Así que una de las tareas va a ser encontrar esas palabras proféticas. Vamos a ver dónde están, aunque creo que ya a estas alturas, después de escuchar al pastor con Daniel, se va a hacer un poco fácil encontrarlas, poco fácil encontrarlas en el libro. Este libro, yo encontré varias divisiones, pero hay una parte, hay una división en 2 partes que es la que preferí más. Una es una gran calamidad causada por la invasión de langostas. Y esto es una referencia histórica. Esto es algo que ya pasó. Entonces habla de una invasión histórica. En esa primera parte, todo lo que habla de la parte histórica también habla de los días pasados en que hubo una sequía.
Esto es una parte que toma la parte histórica. ¿Qué es lo que ha ocurrido? Así como que nos estamos situando. ¿Dónde estamos? ¿Qué es lo que hemos pasado? Y de acuerdo a lo que hemos pasado, vamos a poder entender lo que viene después. Yo decía, Señor, ¿será que realmente sí tenemos que ver nuestro pasado, pero no para volver a él, ¿verdad? Valga la aclaración, sino para aprender de nuestros errores o para ver las analogías de lo que Dios ha hecho, para ver cómo actúa Dios y para comprender que Dios es el Señor de todo. Él es el Señor soberano de todo lo que ocurre. Yo pensaba aún para tiempo atrás que algunas cosas por las que hemos pasado, que en el momento no sabemos por qué, después cuando empezamos a usar eso que aprendimos de una lección pasada del Señor, sabemos, por esto ocurrió, porque Él es omnisciente, Él todo lo sabe. Y después habla, eso sería como una invasión histórica en cuanto a las langostas y la sequía. Y después es como una invasión profética. Empieza a utilizar todo lo que habló antes y lo empieza a poner como el Señor va a actuar si no se ha arrepentido el pueblo. Recuerde, todo llamado de los profetas es a arrepentimiento, es a hacernos notar en lo que estamos mal y arrepentimiento. Ese, y allí mostrarnos lo que es la gracia y la misericordia de Dios. Atrás podemos, la primera parte podemos ver como que fue un juicio antes contra Judá, porque pasaron todo eso. Y la última parte es de donde yo puse el nombre del juicio futuro, pero también la restauración de Judá. Vamos a ver quiénes quedan después de eso. Pero es un libro muy, muy interesante. Tuve que leer un poquito sobre las langostas, acordarme de ciencias naturales con los insectos ahí, porque para entender esto tenemos realmente que saber un poquito de lo que nos está hablando. El Señor les está hablando a unas personas que vivían en ese tiempo y lo sabían. Nosotros quizás no hemos vivido una plaga de langostas aquí, pero quizás la hemos visto en películas o hemos visto en algunos lados y son películas de terror más bien en lo que sale, en lo que sale esto. Y yo decía, ¿en qué he visto esto? Y era casi una película de terror en la que vi una plaga de langostas. Yo dije, qué terrible. Eso se supone que acababa de pasar, que acababan de tener una plaga de langostas. En las langostas se comen todo lo que es verde a su paso, todo lo que es vegetación, todo, todo. Y cuando ya no hay, inclusive se comen hasta la corteza de los árboles, que eso hace que sea mucho más difícil que vuelvan a renacer. O sea, pasa no sé si es enjambre, ¿no? Pero es una plaga de langostas y todo queda café aquello, sin nada que tenga vida. Y ahí vamos a ver que inclusive los árboles que se supone que no tocan, los han tocado las langostas. Ahí lo vamos a ver cuando leamos el capítulo 1. Esto es algo como ahí empieza mostrándole, esto ha pasado en el pueblo y esto es lo que Dios puede hacer más adelante. Empieza a comparar. Al final le dice que hay un ejército del norte que vendrá como langostas. ¿Se imaginan ustedes? Ya han visto es la cantidad de langostas que son, no me acuerdo cuánto es la cantidad, estaba viendo aquí por kilómetro cuadrado, pero son como millones por kilómetro cuadrado. Es algo que parece una nube que oscurece. Es algo que es desesperante. Y en cierta forma, Joel también presenta un día de Jehová como salvación, a pesar de que sea un día en que podemos tener temor.
Joel también, y yo les voy a buscar que ustedes subrayen cuando encuentren esto mientras lo van leyendo, presenta, estos son 4 nada más, cosas del carácter de Dios. Yo ya les dije que presenta como que es soberano. Él es soberano de todo porque habla de los animales, de los insectos, de las plantas, del clima, pero también habla que Dios es accesible. Empiecen a buscar ahí en el libro a ver dónde dice que Dios es accesible. Hay otra parte donde habla que Dios es paciente. Tal vez encuentran algún versículo y me lo comparten en la siguiente clase, en donde dice, una, que Dios es accesible, dos, que Dios es paciente, tres, donde dice que Dios es misericordioso, y cuatro, donde dice que Dios se enoja. Ahí nos habla del carácter de Dios, ahí podemos aprender del carácter de Dios. Eso es algo que debemos hacer. Si nosotros decimos que amamos a Dios, debemos aprender de Él. Entonces, cuando vayan leyendo el libro, miren a ver en qué versículos se encuentran. De ahí hay muchas promesas en este libro, muchas promesas que esas las voy a leer ya cuando lleguemos al final del capítulo 3 para ver, solo para hacerlo como en una forma de pequeño resumen, para que nosotros podamos ver cómo es Dios de bueno. Gracias a Dios que Él nos ha dejado su palabra, que podemos ver su palabra y que podemos trabajar en esto, que nosotros podemos aprender de esto. Eh, bueno, ya vimos su estructura y espero que hayan leído el capítulo primero. Vamos a ver, tengo varias cosas aquí, pero es la única forma de tener todas las referencias a la mano, así que paso de una cosa a otra. Sigo con la nueva versión internacional, casi siempre. Esta es la que utilizo para los estudios, entonces realmente voy a ser consistente y voy a continuar con esta versión a menos que haga alguna comparación con otra. Aquí vemos en el capítulo 1 que dice, esta es la palabra del Señor que vino a Joel, hijo de Petuel. ¿Saben que está separadito ahí? Y es lo único que nos habla del profeta realmente aquí. De ahí todo es la palabra del Señor. Es algo que me llama, me pone así como un poco curiosa. Realmente este profeta, él lo que escribió solamente fue palabra de Dios y solamente se identificó al inicio. Por eso es que tenemos muchas cosas que los eruditos discuten, que dicen que quizá era sacerdote, que dicen que quizá fue de esta temporada o de la otra, porque él no dio mucha explicación. Él solamente, él solamente escribió eso. Ahora después habla de la invasión de langostas. Y si van anotando, tal vez pueden ver a quiénes les habla. Porque yo estaba interesado en esto, porque no menciona completo al pueblo o reyes. No menciona reyes, no menciona esa parte, sino que dice en el capítulo 2. Oigan esto, ancianos del pueblo. Presten atención, habitantes todos del país. Primero habla a los ancianos, no dice que hay un rey. Habla a los ancianos como que ellos son la parte del gobierno, son los que están gobernando. Algunos dicen que fue cuando estuvo el rey que fue niño y que por eso no podía gobernar, entonces los ancianos estaban gobernando. Pero realmente lo que a nosotros nos interesa más es el mensaje. Entonces él habla al gobierno y a los habitantes, en general, así, en general. ¿Alguna vez sucedió cosas semejantes en sus tiempos pasados o en los tiempos de sus antepasados? Está hablando de lo que acaba de ocurrir.
Cuéntenselo a sus hijos y que ellos se lo cuenten a los suyos y esto a la siguiente generación. Lo, lo que dejaron las langostas grandes, lo devoraron las langostas pequeñas. Lo que dejaron las langostas pequeñas, se lo comieron las larvas. Lo que dejaron las larvas, se lo comieron las orugas. Ahí es donde les dije, tuve que ir a buscar y a recordarme cómo las langostas, cómo se recuerdan los insectos, la metamorfosis. Entonces ahí está, ahí habla de eso. Vamos a ver, por aquí tenía la información. Habla de, vamos a ver, por acá las 4 etapas diferentes en el desarrollo del ciclo de la vida langosta. Primero, es una larva negra, saltona y sin alas. Y esta es la que aparece al final, acabándose de comer todo. Después es negra y amarilla con alas y mandíbulas. Sabía, yo no sabía, no me había puesto a analizar que tienen mandíbulas. Eso es que parece una sierra cuando cortan las hojas y se las comen. Tienen mandíbulas, es algo que hasta hoy caigo en eso. Yo, la número 3, amarilla y totalmente desarrollado. Y el cuarto es adulto sexualmente maduro. Entonces aquí dice que primero van las grandes, las maduras, pero los que ellos no se pudieron comer, ellos se pueden reproducir y van dejando atrás lo que va quedando para las langostas más pequeñas, después para las larvas que han dejado y por último para las orugas. De tal manera que todo lo que está a su paso, por eso ellos llegaron a comer hasta la corteza de las ramitas de los árboles, porque estaba completamente lleno de toda clase de langostas. Eso es algo, yo pensaba, ¿les menciono esto o no? Pero yo después viendo, ¿podemos imaginarnos algo así? ¿Podemos imaginarnos Tegucigalpa solo con los árboles que hemos talado, el calor que tenemos, ¿verdad? ¿Se imagina que nos quedáramos sin un árbol? Nos vamos a asar aquí. Nos vamos a convertir como en un desierto. Va a ser frío de noche y va a ser el terrible calor en el día. Entonces dije, mejor explico para que tengamos un poco más de entendimiento lo que está diciendo. O sea, las langostas en todas sus etapas van a acabar con todo lo que hay. Recuérdese que ellos estaban viviendo de la agricultura. Ellos vivían de agricultura. Entonces, adelante dice el 8, y aquí se dirige a otras personas. Despierten borrachos y lloren. Aquí habla a los que beben, se dedica específicamente a los borrachos, pero también a las personas que están así anonadadas, que no ponen completamente atención. Y después dice, giman todos los entregados al vino porque el vino dulce le fue arrebatado de los labios. Ya no iban a poder beber porque las langostas habían consumido todo. Una nación poderosa e innumerable ha invadido mi país. Tiene dientes de león, colmillos de leona. ¿Se acuerdan por qué les dije que las langostas tenían mandíbulas? Tenían mandíbulas, está hablando que son como dientes de león que estaban comiendo. Tienen dientes de león y colmillos de leona. Es algo que no podían detener. Asoló mis vides, desgastó mis higueras, las peló hasta dejar blancas sus ramas, las, las derribó por completo. ¿Sabe que aquí un dato curioso? A las langostas no les gustan mucho ni las vides ni las higueras. Es como decir, es lo que menos le gusta. Quiere decir que si se comió la vid y se comió la higuera, es porque ya no había nada más.
ya no tendrían para hacer vino, ya no tendrían para presentar ofrendas a Dios, recuerden, ya no tenían nada para hacer porque ¿cómo dejó las higueras dan sombra. No hay higueras que dieran sombra. Estaban al descubierto completamente. Las vides ya no podían hacer vino, ya no podían hacer el jugo de uvas. Y dice que las peló hasta dejar blancas sus ramas, las derribó por completo. ¿Qué significa cuando esto ocurre? Que va a tardar más tiempo en que vuelvan a florecer. Van a tardar algunos años. No recuerdo exactamente cuánto tarda, pero van a tardar algunos años en volver a florecer. O por lo menos algún tiempo, con el caso de la vid. Entonces, eso significa que por un buen tiempo van a estar sin absolutamente nada. Después dice, mi pueblo gime como virgen vestida de luto por la muerte de su prometido. Las ofrendas de cereales y las libaciones no se ofrecen ya en la casa del Señor. No hay plantas, no hay cereales. ¿Se acuerdan que se ofrecía cebada, se ofrecía todo eso en el templo? No hay nada que ofrecer al templo. Todo desapareció. Ya no hay nada. Hacen duelo los sacerdotes, los ministros del Señor. No pueden ofrecer lo que esté estipulado en la ley. No pueden llevar nada. Se quedaron sin nada. Los campos yacen devastados, reseca está la tierra. Han sido arrasados los cereales. Se ha secado el vino nuevo y agotado el aceite. Séquense ustedes también, labradores, giman, viñadores, por el trigo y la cebada, porque se ha perdido la cosecha de los campos. ¿Se imaginan? Yo solo recuerdo cuando estaba leyendo esto, una vez estuve en Choluteca, cuando hubo sequía, fui con un grupo y unas familias estaban tratando de sacar papas de lo que ellos tenían, era lo único que les había quedado y realmente no tenían que comer. Me acuerdo que el gobierno decretó emergencia ya, pero yo digo, cuando uno oye que decretan emergencia, yo no me imaginaba que era así, porque la tierra seca completamente, con un machete tratando de sacar a ver si habían papas, y solo eso tenían para comer. En nuestro país han ocurrido debido a sequías cosas similares y a veces nosotros quedamos así como, oh, declararon emergencia, sí, que hay que ayudar. Me acuerdo que los pastores estuvieron reuniendo provisiones para los pastores, nuestros pastores reuniendo provisiones para los pastores allá en el sur. Ellos probablemente se identifican un poco más cuando leen el libro de Joel, cuando han visto en sus lugares cómo esto ha sucedido. Hermanos, esto no solo es en la Biblia, no solo es en tiempos pasados, no solo es en Israel, sino que también ha ocurrido aquí, en una parte de nuestra Honduras. Entonces siempre tenemos que orarle al Señor, siempre tenemos que pedir y no podemos aislarlos y olvidarnos que todos somos hondureños, que esta es nuestra generación y que estamos aquí para ayudarles. Al final les dice, la vid se marchitó, languideció la higuera, se marchitaron los granados, las palmeras, los manzanos, todos los árboles del campo y hasta la alegría de la gente acabó por marchitarse. Del capítulo 1, yo decía, si realmente tenemos que ver lo que está pasando, sobre todo ahorita que, digamos, ustedes saben que yo tengo en mi chat a los de mi trabajo y en Bangladesh ya van como 300 muertos por una insurrección, por un primer ministro que se fue, los dejó botados, hay un desastre. Y yo decía que cómo se cumplen tantas cosas en diferentes lados, porque aquí en Venezuela está también, y cómo nosotros tenemos que estar al tanto de lo que está sucediendo en nuestra generación.
de lo que está pasando. Y aquí el profeta es como, miren lo que les ha ocurrido, estén conscientes de lo que les ha ocurrido. ¿Y saben qué sigue después? Pues me imagino para los que tienen eso, no recuerdo si en la Reina Valera está, pero el título que tiene la segunda parte es llamado al arrepentimiento. Y les dicen, vístanse de duelo y giman sacerdotes, lamentense ministros del altar. ¿A quiénes son los primeros que llaman al arrepentimiento? A los sacerdotes y a los ministros. El arrepentimiento, la cabeza, por dónde debe comenzar el gemir, es por la iglesia, porque la iglesia está más cerca de Dios, porque nosotros podemos entender mejor los tiempos y porque nosotros conocemos de Dios. Debemos que vestirnos de duelo y lamentarnos. Después dice, vengan ministros de mi Dios y pasen las noches vestidos de luto, porque las ofrendas de cereales y las libaciones han sido suspendidas de la casa de Dios. Ya no llegaba nada porque todo había sido consumido. Entréguense al ayuno, convoquen a una asamblea solemne. En las asambleas solemnes muchas veces se acostumbraba a lo que era la adoración a Dios. O sea, pónganse en ayuno y hagan una asamblea para adorar a Dios. Reúnan a los ancianos del pueblo en la casa del Señor su Dios. Está hablando que en ese tiempo, como eran muy ligados, recuerden la forma en que las leyes estaban escritas para ese pueblo, los ancianos del pueblo, que son los gobernantes, y habla, aparte de los gobernantes, después dice, reúnan a todos los habitantes del país y clamen al Señor, comenzando por la iglesia y después los gobernantes y todo el pueblo tiene que clamar al Señor. Tenemos que esparcir las buenas nuevas, hermanos, para que después todo el pueblo pueda clamar al Dios verdadero, al Dios soberano. Hay de aquel día, y aquí empieza. Ahí pueden ustedes ver cuántas veces dice, el día del Señor, que ya se aproxima, vendrá como devastación de parte del Todopoderoso. Me llama la atención que utilice esa palabra, todopoderoso, el que tiene todo el poder. Él es el que se va a presentar en el día del Señor, el que es y el que es sobre todas las cosas, el que tiene todo el poder. Nadie puede ir en contra de él. No se nos arrebató el alimento ante nuestros propios ojos y la alegría y el regocijo de la casa de nuestro Dios. La semilla se pudrió a pesar de haber sido cultivada. Los hilos están en ruinas y los graneros derribados porque la cosecha se perdió. ¿Cómo brama el ganado? ¿Se imaginan? Esto no solo afecta a los seres humanos. Si no hay césped, y yo lo he visto, vuelvo otra vez a Choluteca, pero es que siempre me recuerda cuando yo voy, en la época en que estábamos incendios, esas vacas estaban flacas. Se les podían contar los huesos, los que se miran ahí en la carretera, estaban pero bien, bien desnutridas, porque no tenían mucho que comer. Ahora están un poco mejor porque todo está verde. Pero en ese tiempo usted podía ver cualquier vaca y le daba pena porque todas las costillas se miraban. ¿Cómo brava el ganado? Vengan sin rumbo las vacas porque no tienen dónde pastar y sufren también las ovejas. Y aquí viene la oración del profeta. A ti clamo, Señor, porque el fuego ha devorado los pastizales de la estepa. Las llamas han consumido todos los árboles silvestres. Aún los animales del campo te buscan con ansias porque se han secado los arroyos y el fuego ha devorado los pastizales de la estepa. Se habían consumido los arroyos debido a la sequía. O sea, no había agua, no había comida, no había para dar ofrendas, no había absolutamente nada en el
en ese pueblo, en ese momento. Pero ¿qué era lo que tenían que hacer? El profeta se les dice, vestirse de duelo, lamentarse, hacer ayuno, convocar a los ancianos y a los habitantes, clamar a Dios. Ahí está dando lo que es todas las instrucciones que tienen que seguir para poder llegar a Dios, para poder clamar, para poder ellos estar de una mejor manera de poder sobrevivir a esa catástrofe. Y esto es algo que pasó. Él está todavía en la parte de lo que ha ocurrido. De aquí, todo el primer capítulo del 1:1 al 1:20 es todo lo que ha pasado, que fue una invasión histórica, algo que han experimentado. Voy a hacer una pausa aquí a ver si tienen alguna observación sobre esto, qué les parece el libro, es diferente, ¿qué pueden decir ustedes acerca de la generación actual? ¿En qué podemos orar por esta generación actual? ¿Hay algunas ideas? Si quieren, solo abren el micrófono para ver en qué, porque una cosa es leer el libro, ahora necesitamos reflexionar un poco también, porque si no solo estamos leyendo, y hoy leí todo. Voy a tratar de no hacerlo todo, voy a leer solo por partes la próxima vez. Voy a ir solo por ciertas partes, sobre todo en lo que habla del ejército de langostas, porque ya me entretuve un poco en esa parte. Quisiera saber si alguien tiene alguna observación, algo para que podamos comentar sobre esta primera parte o sobre el libro en general. Buenas noches, hermanos. Dios les bendiga. Bendiciones. Tenía una pregunta, hermana, en relación a los tiempos. Este libro que está detrás de Oseas en nuestra Biblia, ¿fue escrito justo después del libro de Oseas o no? Pregunto porque vemos casi una situación similar de infidelidad, ¿verdad? Del pueblo de Dios y castigo, ¿verdad? Castigo de parte de Dios. Algunos eruditos dicen que sí fue escrito en un tiempo quizá más bien anterior a los Oseas, más bien anterior, pero recuerde que aquí estamos hablando de Judá. O sea, esto es como un ciclo que se repite. Viendo el que uso de guía casi siempre, que es la Biblia de Estudio Plena, ellos lo colocan en el 835 y colocan a Osea en el 715, que es más cerca. Acuérdense que antes de Cristo va de largo, ¿cómo es? Mientras más grande el número, queda más lejos. Entonces lo ubican antes de Oseas en esta Biblia. Sin embargo, hay otros que lo ubican después por diferentes razones, pero podemos quedarnos con que fue un poco antes. Y la situación están con su conocimiento así como entenebrecido, están como borrachos, dice, como que no, como que ellos no entienden, no sé cómo les dice, alienados, no, ellos no han entendido. Y el pueblo de Dios pasó por unos círculos, sí, eran salvados, se sentían bien, después prosperaban, volvían a caer, después volvían al círculo, como estaban prosperados, se sentían bien, caían en pecado y era un círculo. Se daba y se sigue dando, pastora. No sé si con eso logro contestar un poquito la pregunta. Sí, excelente, hermana, muchas gracias. Hermana Daisy, dígame, usted también abrió el micrófono, a ver si no sé, yo busco o preguntamos. Bendiciones, hermana.
Fíjese que a mí me gustaría que nos pudiera explicar un poco lo que en sí significa la palabra libación, porque realmente de eso nos hablan tan poco y lo menciona dos veces, aquí en Joel 1:9 y en Joel 1:13. Entonces me parece muy interesante que nos pudiera explicar qué significa libación. Y hacer, bueno, yo quería decirle algo. La verdad es que no sé cuántos de nuestros compañeros tienen la versión de la Biblia con la cual usted nos da la enseñanza. Y yo le digo de parte mía, a mí se me hace muy difícil cuando usted nos esté explicando en la versión suya, porque yo aquí tengo tres versiones. Tengo la Reina Valera, tengo la Nueva Traducción Viviente y tengo el del Diario Vivir. Y yo quedo y no me ubico, ¿verdad? Porque usted a veces nos va leyendo algo y no sé por dónde va. Porque su versión, como lo dice de otra forma, entonces, mientras yo ando buscando la versión que usted nos está diciendo, usted ya después nos está explicando otra cosa. Y a veces no me queda tiempo de apuntar por lo mismo. Pero no sé si es que para usted, no sé si es que es más entendible esa versión que usted nos lee, pero no sé si es que los hermanos tendrán la versión con la que usted nos está enseñando, ¿verdad? No sé si yo no tengo esa versión, entonces por eso se me hace más difícil, ¿verdad? Gracias, hermana. Dios me le bendiga. Ok, podemos usar la Reina Valera y la comparamos después. Podemos Amén. usar, sí, porque sé que la mayoría de los hermanos tienen la Reina Valera. Y sí sé que hay diferencia. Y realmente uso la nueva versión internacional porque de alguna forma es un poco más parecida. Se supone, pues, que está más cerca del original, sobre todo en algunos que son sujetos y a quién va dirigida la acción y esas cosas, pero puedo usarla, no hay problema. Y después traigo algunos, mencionar las cosas, porque sí, tienes razón, la mayoría tienen Reina Valera. Entonces Sí. podemos irnos por esa Gracias, versión. hermana. Gracias. Y en cuanto a libaciones, es ofrenda, pero lo que hacían derramaban un líquido. O sea, ahí dice que no tienen dónde estaban para libaciones. ¿En cuál versículo es, hermana? Si me guía de nuevo, por favor. Yo sé, yo lo leí, pero no sé en qué En versículo. el 9 y en el 13, Ah, sí, hermano. aquí está. En el 9 mi pueblo, las ofrendas de cereales y las libaciones. Cereales, se acuerda que era la cebada, ¿verdad? Con la que hacían el pan y hacían las ofrendas. Y libaciones era cuando era en líquido, porque anteriormente o más adelante nos habla de que ya no hay aceite ni hay vino. Ya no pueden ofrendar en líquido. O sea, no pueden ofrendar ni en pan, ni en cereales, ni lo que se pedía en la palabra, ni no hay líquidos. Bueno, hasta los ríos se han secado. O sea, están tan que no pueden ofrecer nada al Señor. Ellos están así como no hay nada que ofrecer. Y en el 13 es cuando Él le dice, por eso les dice, vístanse de duelo, giman, lamentense, vengan, pasen la noche vestidos de luto, porque ya no pueden llevar ofrendas de cereales, ni pueden llevar ofrendas con líquidos. Sería así, para hacer las libaciones, que es el Ajá. derramar. O sea, no tienen nada. Entonces, ¿qué queda cuando no tenemos nada? Entonces es gemir al Señor, lamentarnos y buscarlo a Él. No tenemos nada que ofrecerle a Dios. No podemos cumplir con las leyes que nos ha dicho anteriormente, los sacrificios que han habido. No hay nada en nuestras manos. Entonces, ¿qué hacemos? Nos presentamos nosotros ante Dios.
Y primero se presentan los sacerdotes y los ministros del altar, después los ancianos y después el pueblo. Todos presentarnos ante Dios, porque esto es algo que está ocurriendo a nivel de todo el pueblo. Todo el pueblo tiene que presentarse ante Dios por sí mismo, sin ofrendas en las manos porque no hay nada. Creo que a algunos de nosotros a veces nos ha pasado eso, ¿verdad? Hemos llegado, Señor, aquí estamos, no le traigo nada porque no tengo nada, pero aquí estoy yo. Eso es lo que en ese momento tienen que hacer. Hermana, entonces quiere decir que libación es como dar algo precioso delante de Dios, ¿verdad? ¿Sería eso? Es una ofrenda de sacrificio. Podemos buscarlo, Amén. lo puedo buscar más adelante, despuesito, para la otra próxima vez, en donde Amén. está en las leyes, es todo un proceso para hacerlo. Amén. Y se derrama en el altar. Entonces todo eso no lo podían hacer, se quedaron sin nada, absolutamente nada. No Sí. había que comer, las ovejas que llevaban estaban flacas y como decía que tenía que ser el sacrificio. Tenían que ser lo mejor que tenían. No podían llevar absolutamente nada. Aquí habla solo de cereales y libaciones, pero si no hay que comer, las ovejas que va a presentar no van a ser perfectas como se pide, según la ley. No podían presentar ninguna clase de ofrenda. Y esto me indica a mí que cuando yo no puedo presentar ninguna clase de ofrenda, puedo presentarme yo ante el Señor. Puedo Amén. venir ante el Señor. O sea, no estoy desamparada ni me he quedado sin nada. Puedo presentarme yo a su presencia. Por eso es que tenemos que buscar, yo les dije, pueden buscar dónde está la misericordia de Dios, dónde pueden hallarlo, el carácter de Dios. En cada uno de estos libros, el carácter de Dios es evidente. ¿Y cuál es el actuar que debemos tener nosotros? Mire, hay de aquel día, el día del Señor que se aproxima, vendrá como devastación de parte del Todopoderoso. Él es el Todopoderoso. Y a veces estamos muy acostumbrados a creer que Dios también, Él es misericordioso, nos acepta. Pero estamos muy acostumbrados, a veces damos un evangelio que Dios todo lo perdona. Entonces, ahora leyendo los profetas, creo que aquí podemos entender otra parte del carácter de Dios. Dios es justo también y Él es todopoderoso. ¿Qué me está diciendo eso? Mejor yo no voy en contra de Dios y muchas veces, yo no sé si seré solo yo, me he puesto en contra de Dios, pero llevo las de perder, hermanos. Todos llevamos las de perder. Él es el Todopoderoso. Es otra parte del carácter de Dios. Vamos a ver cómo lo dice la Reina Valera. Creo que ya perdí acá. Yo tengo un montón de libros aquí. Vamos estoy igual que usted, hermana, le entiendo. Al 15. Dice, ay del día, porque cercano está el día de Jehová y vendrá como destrucción por el Todopoderoso. Ahí también está la palabra, todopoderoso. ¿Qué estamos aprendiendo? Que el único que tiene todo el poder es un Dios. Todo este libro nos habla de un solo Dios y habla a alguien que conoce ese solo Dios. Entonces eso lo vamos a ir viendo en cada uno de los siguientes. Voy a tratar de hacer la síntesis, realmente síntesis, y la próxima vez no voy a leer todo porque estoy seguro que todos ya van a haber leído la mayor parte del libro. Entonces voy a poner solo ciertas partes para la siguiente vez, pero si tienen preguntas o alguna, y vamos a leerlo en Reina Valera con algunas observaciones que acaso tenga de alguna otra versión, para así poder ir adelante. Pero sí, realmente, si usted se fija en la Reina Valera en el 19, a ti, oh Jehová, clamaré,
porque fuego consumió los pastos del desierto. Llama abrazó todos los árboles del campo. No solo las langostas, usted sabe que hay combustión cuando queda solo el gran calor, incendios. Las bestias del campo bramarán también a ti, porque se secaron los arroyos de las aguas y fuego consumió las praderas del desierto. ¿Sabe que aquí hay algo que me llama la atención y está en las dos versiones? Aquí dice, las bestias del campo bramarán también a ti. ¿A quién van a acudir? Vamos a ver en la otra versión cómo dice. Aún los animales del campo te buscan con ansias. ¿A quién buscan? A Dios. Yo digo, Dios es el Dios de todo. Él creó todo. Él es el único Dios. ¿Por qué nosotros no podemos entender a veces esa parte, verdad? No habla exactamente de lo que es idolatría, pero sí nos muestra, y esto para el Antiguo Testamento es algo que realmente está abriendo toda la naturaleza, toda la naturaleza. Hay varios libros de los profetas, vamos a ver a Jonás también, que abre, es un Dios de toda la naturaleza. Así que cuando Jesús le habló a la tormenta, ya sabíamos, porque anteriormente nos lo habían dicho los profetas, que Dios es todopoderoso. Él controla el clima, Él controla las plagas, los animales claman a Él. Entonces es algo, algo por lo que meditar. Si usted me pide que le explique, yo no lo entiendo, hermana, pero yo sé que aquí dice que aún los animales gimen a Él. Entonces, tenemos para meditar esta noche, esta semana, para ver qué podemos encontrar, qué más podemos encontrar. Este libro, antes estábamos hablando solamente del pueblo, ahora aquí estamos hablando de todo lo que hay en la tierra, de todo lo que tenemos. Se abre el libro y esto es bonito. Habla del medio ambiente. Recuerda que en Génesis, que dice Dios que que puso al hombre para que gobernara las plantas, para que nombrara las plantas, para que estuviera a cargo. Y tenemos que reflexionar que tiene todo esto que ver con nosotros. ¿Qué es lo que tiene que ver con nosotros? Porque cuando salimos del Edén, cuando la humanidad salió del Edén, todo cayó bajo maldición? ¿Qué fue lo que ocurrió? ¿Y por qué las plagas y estos cambios climáticos, como les llaman, el calentamiento, qué tiene que ver con nosotros también eso? Dígame si no nos hace reflexionar. Solo es un capítulo, solo puse para hoy este capítulo porque quería dar el contexto completo. Y al ver esta parte de aquí y que abre tanto a la naturaleza, yo me inclino un poquito a que quizá el libro fue escrito más adelante. Pero esa es mi opinión personal. Los eruditos saben más que yo. Entonces, en esa parte no está comprobado para lo que decía la pastora anteriormente. Entonces, hermanos, se nos han llegado las 8, ¿alguna otra observación? Aquí estamos para eso, ¿alguna pregunta para que yo busque durante la semana? Porque así yo puedo buscar también. Entonces, bueno, si no hay preguntas, sé que la pastora está por ahí y quisiera que por favor nos despidiera en oración para poder con este libro y que realmente a mis hermanos les guste y que hayan cosas que los intriguen. A mí me intriga esta parte. Yo cuando lo iba leyendo eso como los animales del campo te buscan con ansias, decía yo, esto es nuevo y eso que ya lo había leído. Esto es nuevo para mí, entonces busquen, denme sus preguntas, si yo puedo encontrarlas, yo la voy a encontrar, si no pregunto, porque todos tenemos que preguntar, hermanos, todos hay que preguntar, si lo contrario no.
Sí, creo que la pastora no está por ahí o algo, me ¿Cómo imagino. no? Aquí estoy. Ah, y yo dije, es que yo seguía hablando, ¿verdad, pastor? Si nos despide, Aquí, pastora, hermana. por favor. Sí, claro, mi hermana, en el nombre de Jesús. Bendito Dios eterno, poderoso, santo y bueno. Dios, alabamos y glorificamos tu nombre, Padre, porque tú eres bueno, porque para siempre es tu misericordia, Padre Santo. Gracias, Señor, por habernos permitido llegar a este tiempo del estudio, Padre. Dios les bendiga, hermanos. Bendiciones, Voy a bendiciones. seguir con la oración porque le tengo sacó a mi esposa de ahí de la Yo la creí que conexión. era yo que me había congelado. No, cómo no. Pero ahorita vamos a orar. Gracias, pastor. Y si nos puede Agradecemos. ayudar también, pastor, se acepta su Sí, ayuda siempre. no, he estado oyendo la exposición de Joel y sí se acierta bastante con respecto a la fecha en la que se escribió. Y la mayoría de los estudiosos, sobre todo en la escuela Shammai y también de la escuela Hillel, establecen que se escribió antes del año 750 antes de Cristo. Y por los detalles que dan ellos con respecto a lo que ocurrió posteriormente a las grandes plagas que hubieron, también se desató un gran terremoto que provocó un caos terrible en la tierra de Israel. Pero lo interesante es que Dios convoca, Dios le pide al pueblo que se humille, que se arrepienta, que lo busque, y lo haga con ayuno, con lamento, con lloro. Y eso es una manera de que Dios le dice, no, no basta con que oren así nomás o den ofrendas, sino que tienen que hacerlo de todo corazón. Amén, Sí, de todo corazón. amén. Oremos, hermana, oremos porque el tiempo se nos ha corrido. Sí, Padre, te agradecemos en el nombre de Jesucristo por esta bendición que nos das de poder estar conectados los días lunes y poder escuchar esta palabra bendita, Señor, esta palabra profética que tiene una connotación también en el tiempo actual. Tú eres el mismo ayer, hoy y por todos los siglos. Y esta palabra que fue en aquel tiempo para aquellos personajes que eran tu pueblo, que también es una palabra que se cumple hoy día y es necesaria para nosotros, para que te busquemos de corazón, para que nos arrepintamos, para que busquemos esos tiempos buenos, esos tiempos poderosos que tú sabes darle a tu pueblo cuando te buscas, Señor. Pon en nosotros ese anhelo, ese deseo de buscarte. Pon en nosotros, Dios, el, el, el gozo, la alegría de estar en tu presencia, Señor, de buscarte, de anhelarlo, de amarlo, Señor, en el nombre de Jesucristo. Bendice a mi hermana Eva y a todos los hermanos y hermanas que están conectadas y conectados, Señor, a través de esta plataforma. Permítenos tener más lunes bendecidos como este. En el nombre de Jesucristo. Amén, Señor. amén. Y amén. Dios les Buenas bendiga, hermanas y noches, hermanos. bendiciones. Amén. Buenas noches. Buenas noches.